Primero, pues pobre el reportero en el buen sentido de la palabra, porque pues a él lo mandan directamente de su empresa a hacer esa pregunta, a tratar de sembrar, ¿no? Esa, esa interrogante, y pues la respuesta que le dieron fue contundente. Lo dejaron sin palabras, porque además no llevaba una argumentación sólida. Y es que es indefendible el caso de Televisión Azteca. Los únicos que piensan o creen que Grupo Salinas tiene la razón son los abogados de Grupo Salinas y el propio Ricardo Salinas Pliego, porque le puedo garantizar que hasta entre sus propios empleados y sus propios integrantes del consejo y demás comentan entre sí que Salinas Pliego debería de pagar sus impuestos porque sí debe impuestos. Y él lo sabe, y lo saben sus contadores, lo saben perfectamente cómo han manipulado, cómo han operado el sistema para pagar menos y de esa manera seguir adelante. Ellos saben lo que deben y no lo quieren pagar por la simple y sencilla razón de que no quieren pagar, de que pagar los convierte en un ciudadano común y corriente, de que pagar los ubica en un lugar en donde ellos creen que no están, o más bien dicho, que Ricardo Salinas Pliego cree que no está. Porque ese es el fondo de muchas de las decisiones que se traban en este país, en donde los empresarios grandotes, los hombres y mujeres del dinero, meten la mano para que no se avance, en que no quieren que las cosas cambien de raíz, de fondo. Algo que a la clase A, y esto nos lleva a un análisis sobre el comportamiento de la élite. En México, la élite siempre ha tenido privilegios, toda la vida, desde diferentes momentos, pero desde, si le gusta echarse hasta atrás, desde que antes de que nos llamáramos México incluso, los sectores más pudientes siempre se colocaban por encima del que no tenía. Siempre veían con desprecio al que no tenía, siempre lo veían como alguien desechable, siempre lo veían como alguien que no contaba y que existía era gracias precisamente a ellos. Y así fueron avanzando hasta irse convirtiendo en oligarquías, en grupos de poder que toman decisiones que afectan a millones y millones de personas y les traen grandes beneficios. Si partimos del México moderno, si partimos del Miguel Alemán, nos topamos precisamente con la construcción, como dice el maestro Carlos Fuentes en La muerte de Artemio Cruz, de una nueva élite, ¿no? Se fueron unos, llegaron otros y otros se acomodaron, en pocas palabras. Pero la actitud era exactamente la misma y el pueblo seguía siendo exactamente igual de despreciado. ¿Por qué? Porque quienes llegaron, pues rápidamente se acomodaron, ¿no? Y se les olvidó que si habían llegado era por ese pueblo que estaba atrás y al que habían decidido olvidar completamente. Lo vimos en los sexenios de Adolfo López Mateos, de Ruiz Cortines, de Gustavo Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, de José López Portillo. ¿Cuántas políticas públicas hubo para el desarrollo de este país? ¿Cuánto combate real hubo a la pobreza? ¿Cuánta inversión hubo para modificar ese rostro? Claro, hubo algunos que decidieron ponerle, pero en gran medida, ¿por qué? Porque se controlaba la pobreza y se convirtió en una forma incluso de apoyar al partido en el poder. Se le dio un comportamiento corporativo, en pocas palabras, a la pobreza. Se le explotó hasta la saciedad para lograr una base social, porque eso fue lo que durante muchos años hizo el PRI. Entramos a la etapa del neoliberalismo. El neoliberalismo que nos arroja a los nuevos ricos en México. Ya no era la clase política únicamente. Ya no era el gobernador que se enriquecía, ya no era el presidente que se enriquecía, ya no era el funcionario, no. Ahora entrábamos a la etapa donde los empresarios tomaban decisiones, donde los empresarios se sentaban a la misma mesa que el presidente y juntos determinaban en un principio con Salinas y Cedillo y después por su cuenta los destinos de este país. Dentro de esa oligarquía que se fue creando, nos topamos un comportamiento empresarial esclavista,
desde sus críticas a la jornada de las 40 horas, desde sus obstáculos a la ley de silla, desde el hecho de pagar impuestos. ¿Durante cuántos años? ¿Cuántos años? No se les perdonaron impuestos. ¿Cuántos años los gobiernos emanados del PRI o emanados del PAN no decidieron con fórmulas totalmente bizarras, baratas y tramposas en contra de la población, facilitarles el camino para que pagaran menos? Y dijeras, oye, esto es porque los señores hacen filantropía, porque invierten en otras cosas, porque crean sus fundaciones con las cuales realmente hacen el bien. Pues no, porque mucho del dinero, que invierten en sus fundaciones o en su filantropía no alcanza para paliar el daño que provocan al no pagar impuestos. El argumento de estos empresarios es que el Estado no sabe administrar, es que el Estado no destina los recursos a lo que se debe, es que el Estado, se lo queda. Y entonces mejor, pues no pago, y yo soy el que lo va a invertir. Pero no pasaba nada, eran unas paparruchas, paparruchas. ¿Por qué? Porque ni pagaban lo que tenían que pagar y ni invertían lo que prometían invertir. ¿Usted cree que con todo el dinero que han acumulado Slim, Salinas Pliego, Larrea, los Beckman, los Bayer, los Serville, toda esa camarilla, si realmente su justificación es que el Estado no hace su trabajo, ellos no hubieran podido mejorar este país con casas dignas, por ejemplo, con carreteras, con escuelas, con becas reales, no lo que hace Televisa, los banqueros. ¿De verdad usted cree que no hubieran podido apoyar a la gente emprendedora, apoyar a la gente que crea algo, apoyar a los mexicanos y mexicanas para lograr un desarrollo conjunto? Es muchísimo el dinero que tienen. Dimensionemos, o sea, TV Azteca debe 68,000 millones de pesos, 74,000 millones, ya no sé. Y aún así, aunque los pagara mañana Salinas Pliego, no le pasa nada, porque va a seguir teniendo dinero para vivir como vive. Sí, ya no va a ser tan rico como lo es porque ha ido perdiendo miles de millones de pesos, pero no se va a morir de hambre, no le van a quitar su casa, no va a perder su yate, no va a dejar de viajar. A ese nivel es la acumulación. Slim puede perder el 50% de su fortuna mañana y sigue siendo inmensamente rico. ¿Por qué? Y ha sido porque son grandes empresarios todos. Yo no dudo que a lo mejor el ingeniero Slim tenga ciertas capacidades de los negocios, no lo dudo. Pero la realidad es que la fortuna, esos niveles de fortuna que han alcanzado, no se basan en el talento negociador, no se basan en el talento empresarial. Si no hay una protección del Estado, si no hay una protección de los jueces, si no hay una protección mafiosa de su misma casta, no agarran esa cantidad de dinero. Por el amor de Dios, no lo pueden fomentar. Aquí lo que ha habido es un sistema que los protegió, un sistema que los estructuró, un sistema que les permitió hacer lo que les viniera en gana. ¿Cuántos años Televisa no fue un monopolio? ¿Cuántos años no tuvieron los Azcárraga para construir su fortuna sin que hubiera una competencia? Vea usted lo que pasó cuando supuestamente la había. Sale este canal 8, ¿no?, de televisión, que era la televisión independiente mexicana, que era de Bernardo Garza, si no mal recuerdo, y que de repente comienza a competirle por ahí a Telesistema, que era la de los Azcárraga, y no se habían fusionado, a pesar de que el Tigre Azcárraga quería, porque estaba vivo Emilio Azcárraga Vidaurreta. Emilio Azcárraga Vidaurreta, que es el fundador, ¿no?, de la empresa que hoy se conoce como Televisa, no quería tener nada que ver con Bernardo de la Garza, no quería ninguna fusión. Cuando se muere Emilio Azcárraga Vidaurreta, en su CP, en su velorio, el Tigre, que también ya murió, llega a un acuerdo con Bernardo de la Garza para fusionar. ¿Y qué hizo el gobierno? Aplaudirlo, aplaudirlo.
¿Por qué? Pues porque Televisa decía que se iba a hacer, o el Telesistema, porque le convenía al gobierno priista, tener un empresario, una empresa como Televisa, que controlara las masas, que manipulara a la gente. Entonces, en ese momento el gobierno dijo, claro, entre más tengas tú, es más fácil para mí llegar a acuerdos contigo y decirte qué vas a decir y tú trasladarlo a la gente y mantener a la gente dormida. En ese momento, que era Canal 3, era propiedad de la familia Aguirre. No era una competencia realmente. La familia Aguirre sí invertía poco en la cadena de televisión, ¿no? Los programas que se invertían en esa época, pues no eran una competencia según los datos que hemos podido revisar para Televisa, bueno, en ese momento para el telesistema mexicano y para la televisión independiente. Pero era una tercera cadena que después les fue literalmente robada por Luis Echeverría. ¿Por qué? Porque Luis Echeverría quería su propia cadena para tener control en un momento dado y poder dar a conocer su discurso, porque se dio cuenta ya de las desavenencias serias que tenía con los empresarios, que comenzaban a dejar de ser ya los testigos mudos de lo que ocurría, por lo menos públicamente. Entonces, partimos ahí. Pero, ¿qué pasa con las otras fortunas? Larrea. La familia Larrea, desde principios del siglo anterior, no, bueno, no principios, me voy ya en el sexenio de Miguel Alemán, fue beneficiaria de cuestiones mineras, por parte del Estado, y a partir de ahí no dejaron de serlo, no dejaron de protegerlos, no dejaron de expandirse. No fue porque papá Larrea tuviera una visión y dijera, oye, vamos a hacer la minería, sino porque le dieron todas las garantías para explotar a los trabajadores, para explotar las minas, para explotar los metales y no entregarle nada a México. ¿Por qué se llevan el oro de México? O sea, ¿por qué los empresarios nacionales o internacionales extraen oro y se lo llevan? ¿Por qué nos roban nuestro oro? Por ejemplo, ¿qué beneficios vemos? Ninguno. Y sin embargo, eso fue lo que construyó la fortuna de los Larrea. Otros apadrinados por el Estado. Los Bayeris, los Reyes de la Plata, pues claro, si también les pasó lo mismo, les dieron todas las facilidades para que explotaran las minas a costa de los trabajadores, a costa de las comunidades, y se volvieron totalmente palacio, ¿no? La historia de los Serviches no es mejor en las ventajas que ha tenido Bimbo. El caso de Slim, ¿cuántos años Telcel, Telmex? Fue un monopolio en donde no se permitía la participación ni la competencia de otras empresas de celulares. En donde quienes participaron después, quienes participan, le tienen que pedir permiso a los Slim para poder operar las redes. Perdón, todas las grandes fortunas de este país, las fortunas grandotas, se han dado gracias al respaldo de estados corruptos. De estados quienes se olvidaron que su principal factor era jugar a favor de la ciudadanía y decidieron apoyar con todo a estos empresarios. Un reflejo completamente claro de lo que es el neoliberalismo, de lo que es el capitalismo como tal. Y esto nos lleva entonces a que están acostumbrados a no pagar impuestos, a que están acostumbrados a decir, pues yo no pago, ¿por qué? Pues ¿por qué voy a pagar? Si nunca me han cobrado. Oye, pero tú tienes que pagar 10 pesos de impuestos. No, pues ¿qué crees? Mis abogados ya encontraron que tengo que pagar 2 y termino pagando 1, ¿no? Y el Estado, ¿qué decía? Sí, está bien, tú cáele con lo que te sobre. Es más, ¿sabes qué? Dijo Calderón y dijo Peña, ¿sabes qué? Somos brothers. Voy a hacer una ley para condonártelos. Nada más tienes que mandarme ahí unas cosas que según estás utilizando tus fundaciones para mejorar la calidad de vida, ¿no? Que estás haciendo filantropía y la libramos. Y ahí me sacas unas fotitos de niños con las flautas y de alguna escuelita que pintes y de algunas cosas que hagas por acá, ¿no? Que mandes computadoras o mandes computadoras a escuelas que no tienen luz, ¿no?
y decimos que pues estás haciendo labor social y entonces eso, mira, te vamos borrando los impuestos. Y mientras, al trabajador común y corriente, al que el salario no le alcanza, le cargas la mano con más impuestos. Le cargas la mano con más IVA, con más ISR. Entonces, llegamos al punto en donde estos personajes se creen los grandes dadores del pueblo, porque aparte de todo, se creyeron su propia mentira. Son los salvadores porque dan trabajo, son los salvadores porque invierten, son los salvadores porque están ayudando al desarrollo. Paparruchas, ¿desarrollo de quién? México tiene años con unas tasas de pobreza altísimas. Desde Salinas de Gortari, para no irme tan atrás, hasta Enrique Peña Nieto, ¿qué se hizo para combatir la pobreza? Mantuvieron la pobreza exactamente igual. Un porcentaje, un puntito por arriba, un puntito por abajo, ahora este 2, ahora este perdió 2, o sea, lo mismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo y el neoliberalismo necesitan pobreza para subsistir. Y necesitan oligarcas. Entonces, ¿qué hicieron para combatir la pobreza? Nada. ¿Qué hicieron para generar riqueza? Nada. ¿Qué hicieron para generar ricos? Mucho. ¿Y esos ricos qué dijeron? Hay que tomar el control, y lo tomaron. Y entonces se volvieron los señores del gobierno. Porque Salinas Pliego, ¿cuántas veces no humilló Salinas Pliego a los gobernantes? Vicente Fox le tenía terror a Salinas Pliego. Cuando Salinas Pliego decidió meterse a ADN 40, perdón, a CNI Canal 40, o sea, entra con un grupo de gente armada, a otro lugar y lo saca a los trabajadores que estaban y dice, esto es mío. ¿Por qué? Porque así llegamos a un acuerdo, esto es mío. ¿Y qué dice Fox? No, ¿y yo por qué? ¿Tú por qué, cínico? Pues porque tú eres el Estado, porque tú eres el representante de lo colectivo, porque tú tenías que poner orden. Oye, no puedes violar la ley, güey, no puedes hacer eso, no puedes entrar armado a un lugar. Hubo un cartón que, como lo tengo grabado, del maestro Hernández, a quien le mandamos un abrazo, que hablaba de, que le preguntaban a Salinas Pliego, que por qué había entrado hacia CNI Canal 40, y hacía referencia que era por una decisión que había tomado el del lado derecho y el del lado izquierdo. ¿No? En pocas palabras, es decir, por sus... Y Fox disminuido completamente. Después Calderón les entrega, Fox y Calderón le entregaron a Salinas Pliego lo que quiso. Bancos, negocios, de lo que quiso. Ajá. Porque, ojo, Salinas Pliego también está en la minería. No nada más está en TV Azteca, o en Banco Azteca, o en Itálica, también está en la minería. ¿Cómo puedes crecer tanto en diferentes áreas estratégicas? Pues porque el Estado se echó para atrás, porque el Estado les permitió que ellos tomaran el control. Slim, ¿dónde tiene su fortuna? En minas, en telecomunicaciones, sectores estratégicos, claves para la soberanía de un país. Los otros en agroalimentación, en agroindustria, en minas otra vez. Porque además son 10 familias, 10 consorcios, quienes controlan todo en este país, en materia financiera. Y también tienen negocios en el agua. Entonces, y todo eso se fue construyendo con un Estado que se echó para atrás, un Estado que inclinó la cabeza, un Estado que se humilló ante ellos. Un Calderón que era buenísimo para tirar bala en contra de los pobres, ¿no? Masacrar a los de Allende, masacrar a San Fernando, masacrar a los de Villa de Salvarcar, pero que cuando veía gente con postín, era el primero en ponerse de alfombra, ¿no? Medio etílica, pero alfombra. ¿Qué me dice Peña Nieto? La creación, Peña Nieto fue el punto culminante de ese Estado, totalmente rendido, y los empresarios creando su prototipo ideal y creando su presidente, porque los otros no los crearon ellos, los pusieron a lo mejor, pues no los crearon, ya tenían una trayectoria. Calderón tenía una trayectoria política, Fox tenía una trayectoria política, Salinas y Cedillo lo mismo,
No, Peña Nieto, ellos lo crearon. Los empresarios apoyados de políticos macabros como Emilio Gamboa y Manlio Fabio. Pero los empresarios fueron quienes crearon a Peña Nieto, hijo del grupo Atlacomulco, y los vínculos del grupo Atlacomulco con estos empresarios. Usted recuerda la campaña de Peña Nieto, recuerda la censura que hubo en los medios de comunicación para fortalecer la imagen de Enrique Peña Nieto. Fue brutal, brutal, se lo digo por experiencia propia. Hubo una manifestación en Atenco que Peña Nieto reprimió de una manera criminal, violaron mujeres, golpearon a niños, separaron familias, no, o sea, no, brutal la actitud de estos vatos. Y en los medios corporativos, mire, calladitos, o imágenes muy pocas. Fue la prensa, la jornada, si no mal recuerdo, la que empezó a sacar más imágenes, y unos que otros medios que aparecieron por ahí, quienes estaban dando a conocer en radio, Aristegui en ese momento lo dio a conocer, quienes más lo estaban dando a conocer, ahorita me acuerdo, ¿no? Pero, porque el maestro José Gutiérrez Vivo ya no estaba, si no también lo hubiera dado a conocer el maestro. Pero nada más, todos los demás medios, nadie diga nada, ¿eh? Yo me aventé un tiro con el jefe de información que teníamos, bueno, en ese momento editor que teníamos en Radio Centro, porque yo lo empecé a comentar. Y él no quería que yo lo dijera. Nos dimos un agarrón, me acuerdo, en la cabina. Pero, ¿por qué? Porque los medios grandotes, es decir, Televisa, Azteca, construyeron a Peña Nieto. Marcaron el caminito de Enrique Peña Nieto. Y le dieron, lo pusieron ahí, a un pelagatos. A un personaje que para ellos era desechable y ellos hacían y deshacían lo que querían. Bueno, en esa construcción llegó un momento en el cual los señores de verdad querían estatuas, ¿no? Porque estaban dando, ¿cómo me acuerdo de la declaración de Peña Nieto cuando dijo, no, es que a empresarios como Ricardo Salinas Pliego, Slim, todos ellos, hay que agradecerles porque están imponiendo trabajos? ¿Qué trabajos, güey? ¿Los que te pagan 3,000 pesos por 8 horas? ¿Los que te pagan 4,000 por 12? Y no faltaba el que te decía, bueno, si ya tienes trabajo, a ver, espérame. No se trata de que solamente tengas trabajo. Se trata de que te paguen lo que vale tu trabajo. De repente te decían, necesito secretaria bilingüe, ¿no? O trilingüe. Que sepa de computadoras, que sepa administrar, o sea, ¿y cuánto vas a pagar? 3,000 pesos. Oye, necesito un asistente que tenga la carrera de ingeniería, que sepa desarrollar esto. Oye, pues estás pidiendo un ingeniero, un asistente. Pues es lo que hay, mano. Y te pago 6,000 pesos. Y ya te estabas rayando. Y así varios casos. Empezaron a precarizar las profesiones. Empezaron a precarizar los estudios. Todo para explotarlos en sus negocios. ¿Y el gobierno? Callado. Y de repente nos dicen, no, es que gracias a ellos se salvó la economía. ¿Cuál? Si en ese lapso del neoliberalismo creo que tuvimos ¿cuántas crisis? Tuvimos la crisis tequila, ¿no? Que fue la que nos dio en la torre a varias familias. Y de ahí no levantamos la cabeza, porque aparte se aventaron el rollo de decirnos que Zedillo había sacado al país de la crisis, ignorando a la cantidad de gente pobre que había, ignorando a todos los que perdieron todo y hoy por hoy no recuperaron. Y dicen, no, Zedillo nos sacó de la crisis. Ah, papá, de veras. Y toda la cantidad de gente pobre que generó Zedillo que nunca más volvió a recuperar su nivel de vida, ¿qué es, güey? O sea, ¿qué nos sacó, güey? Sacó a los ricos con el FOBAPROA de la crisis. Otro estado más. Zedillo sacó a los ricos de la crisis, nada más. No sacó a los pobres nos cargó una deuda que hoy por hoy seguimos pagando. A los obreros nos cargó la deuda, a los trabajadores. ¿Y qué nos decían? No, Zedillo es un héroe. ¿Y qué nos decían los empresarios? No, los empresarios, por favor, este señor es un evasor de impuestos, este otro está beneficiado por el sistema, este otro es un monopólico, seamos claros, este es otro manipulador. Por eso es que llegamos al punto en donde Salinas Pliego dice, pues yo no quiero pagar impuestos, porque según esto es una extorsión, me están cobrando doble, no, te están cobrando lo que debes. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa?
cooptamos a la Suprema Corte, que desde Cedillo responde a los empresarios. Y entonces nos protege la Suprema Corte. Cualquier atentado mínimo que estos mugrosos quieran hacer contra nosotros, la Corte, y la ley es la ley, y háganle como quieran, porque la ley es la ley mientras yo no la viole. Y el Estado de Derecho es el Estado de Derecho mientras yo no me aproveche de ese Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho que cuenta es mi Estado de Derecho. Y la democracia es donde yo gano. Pero den gracias, ¿no? Den gracias todos ustedes que les estamos salvando el país. Que no nos vamos a otro país. Paparruchas, vayas a otro país y van a ver lo que tienen que pagar de impuestos de entrada. Ajá. Y las competencias que van a tener que aguantar. Por favor, hombre. Y entonces llegamos a ese punto, en donde te topas con empresarios como este hombre, que dice, pues yo no debo y no pago. Y mete una andanada de abogados a intimidar, a demandar, a postergar. Y hacerse la víctima aparte de todo. Y ahora, como va perdiendo fuerza, porque va perdiendo fuerza, si no, no haría esto. ¿Cuándo TV Azteca había estado en la mañanera con una pregunta de ese tipo? Yo no recuerdo, no sé si ustedes la recuerdan, ayúdenme. Yo no recuerdo que TV Azteca haya pedido la palabra en la mañanera y de plano haya dicho, no hay, o sea, que haya llevado las palabras de Salinas Pliego, porque esas palabras no son del reportero. Perdón, pero esas palabras son del jefe, que te dice, pregunten esto. Y bueno, ni al reportero. Salinas Pliego le dice a Nacho Suárez le dice al jefe de información, el jefe de información es el reportero lo tiene que hacer. Y presentas una pregunta de este tipo. O sea, ni siquiera tuvo Salinas Pliego el valor como tal de ir él. O de mandar a Javier de la Torre, al que le paga una buena cantidad de lana por andar diciendo lo que dice todas las noches. No, sacrificas aparte de todo a un reportero. O sea, evidencias a un reportero. Llevas a un reportero a un escenario de esa naturaleza. No cuidas a tu reportero. Y no se trata aquí de defenderme porque yo no soy nadie para defender a nadie. Pero sí para cuestionar este comportamiento abusivo de un dueño de una empresa que ahora quiere situar una narrativa. Porque esa es otra de las cosas claras. Se ha dejado un poco de lado en toda esta discusión del poder empresarial, el poder de los medios. En esta era del imperialismo, un imperialismo que es cuestionado, las pantallas de televisión, aunque no lo creamos, siguen siendo un factor clave en todo esto. Porque además, como les decía, esas pantallas de televisión no son el único negocio de estos personajes. Hay muchos negocios atrás que dejan mucho dinero todavía. Bancos, minas y demás. Y por lo tanto, las pantallas de televisión se convierten solamente en el secuestro, los secuestradores de la verdad, en relaciones públicas. Y hoy por hoy siguen teniendo un alcance muy grande, muy, muy grande. Se convierten incluso en cazadores de la ética periodística, en cazadores de la verdad. Todo con el afán, por supuesto, de modificarla, ¿no? Se van en contra de aquellos que levantan la voz contra la maquinaria del capital. Desde sus pantallas lanzan campañas vulgares, prosaicas, de la mano de agencias de inteligencia gringa, de la mano de agencias de inteligencia y publicidad, del ejército, de industrias finales, de los bancos, de los poderes judiciales. Dígame usted quiénes fueron los principales defensores del poder judicial actual. Los medios corporativos, más allá de las críticas académicas y de abogados, que es muy válidas, los medios corporativos fueron los principales defensores del Poder Judicial con un argumento que no era el aceptar que no funciona, sino que te decían, no, pues así está bien chévere todo, así déjalo. Durante décadas ha existido una dictadura monopólica de los medios, y particularmente en México, en donde primero se hacía lo de que Televisa decía y después se agregó Televisión Azteca. Y ellos configuraban precisamente lo que supuestamente era la verdad, y en donde la ética
se desapareció para siempre. En donde veíamos historias así, historias que iban en contra de lo que realmente estaba sucediendo, pero que respondían ya ni siquiera a un consejo editorial. Porque ojo con esto, las empresas tienen consejos editoriales y es muy válido. Y cada empresa sabe a lo que le tira y para qué le tira y es muy válido. Y tiene su consejo editorial que lamentablemente no hay periodistas en esos consejos editoriales. ¿Por qué razón? Porque a las empresas de medios corporativos no les interesa el periodismo, no está dentro de su radar. Jamás lo han visto así. O si lo vieron fue hace muchos años que lo dejaron de ver. Porque se dan cuenta que el periodismo se convierte pues en una patada a sus propios intereses. Ajá. Por lo tanto, lo tienes que hacer a un lado, lo tienes que aislar, lo tienes que controlar, lo tienes que minimizar. Y entonces lo cambias por la comunicación como tal. Y creas esos consejos editoriales donde deciden que sí y que no con base a qué afecta a tus patrocinadores y que no. Pero también hay empresas como en este caso, en donde el patrón dice, a ver, mi mamá le gustan las jacarandas, pues hay nota de jacarandas, ¿no? En donde no se habla de accidentes de motociclistas porque vendo itálicas. En donde no hablamos de accidentes en plataformas porque yo tengo intereses en plataformas. En donde pasta de conchos no existe porque yo tengo intereses en minas, güey. Entonces, se hace no lo que los inversionistas quieran, ya ni siquiera. Se hace la idea del dueño, nada más. Y la ética ya no existe. ¿Por qué? Porque ya no estás hablando de manera informativa con la verdad. Estás hablando con base a lo que una sola persona cree y piensa respecto a sus propias intereses.